nuestras fuerzas y manos. Logramos trabajar como hermanos. Identidad Radio Cultural presenta Minga Sonora, la palabra que trabaja. Minga Sonora, por Identidad Radio Cultural. Minga Sonora. Muy buenos días, amigas y amigos de Minga Sonora. Gracias por acompañarnos una vez más a través de Identidad Radio Cultural en 103.3 FM para Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 en Baños de Agua Santa y 94.1 en Riobamba. También nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de Identidad Radio Cultural. Les damos la bienvenida a este espacio de información, diálogo y aprendizaje. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en la sección podcast visitando Radiotech Identidad Radio Cultural. Además, estamos presentes en Facebook y YouTube como Identidad Radio Cultural. Hoy tendremos importantes entrevistas sobre resiliencia infantil, emprendimiento turístico, salud materna y el Festival de Cine Ecuatoriano Cunturñahui. Vamos a empezar con una pequeña frase. Recuerden que la fortaleza no está en no caer, sino en levantarse cada vez con más sabiduría. Iniciamos nuestro segmento Visión Familia y damos la bienvenida a la magíster psicóloga clínica María Belén Cortés. Ella es licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ambato, máster en Psicología Clínica por la UDLA y diplomada en Terapia Cognitiva Conductual en Orga EPSI. Bienvenida a Minga Sonora. Buenos días y muchas gracias. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí y sobre todo contigo para conversar de un tema muy importante. Entonces, empecemos. Claro que sí. Y hoy queremos comprender qué pasa con esos niños que crecen quizás en entornos familiares conflictivos, por así decirlo, donde quizás el niño en su desarrollo se encuentra con problemas que le afectan emocionalmente. ¿Qué papel cumple la familia, la escuela, el entorno afectivo en su desarrollo? ¿Qué es la resiliencia y cómo se desarrolla en la infancia? Ya, bueno, muchas gracias por esta pregunta muy importante. Inicialmente es muy importante comprender qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de las personas de adaptarse, de enfrentar una situación difícil, de acompañarse a sí misma justamente en estas situaciones, ¿sí? Es una capacidad que se puede adquirir también. Y en la infancia sería lo mismo, claro, ¿no? Con eventos o situaciones que pueden atravesar los niños. En cuanto al rol del adulto que cumple en el papel de la resiliencia o cómo se forma la resiliencia en los niños, es regular antes de exigir regularse, ¿ok? En temas pasados, como se ha hablado aquí, se ha ido desglosando poco a poco. Siempre se habla inicialmente de la comunicación, se habla de la crianza respetuosa, se habla también de la validación emocional, que quiere decir el reconocimiento de las emociones también. Entonces, muchas de las veces como adultos pedimos a los niños que se regulen, ¿ok? Que se calmen, que se queden tranquilos, que no armen un inconveniente, un berrinche, un problema, ¿sí? Pero primero necesitamos ser nosotros quien les ayude a regularse. Entonces, prácticamente este es el rol del adulto que cumple en cuanto a la resiliencia de los niños. La validación emocional es muy importante porque hacer sentir a un niño que sus emociones valen, que sus emociones cuentan, que en sus experiencias, así sean chiquitas en su mundo interior, pueden causar algún tipo de movimiento emocional dentro de ellos, es muy importante. Un adulto que se calma, que se regula primero, un adulto que lo escucha también, un adulto que pone palabras a lo que siente, un adulto que no ridiculiza a un niño también, es un adulto que va a formar la resiliencia en un niño. Y María Belén, lo que acabas de decir es súper importante. Yo creo que como adultos debemos primero sanar para justamente enseñar a futuras generaciones, a nuestros hijos, aprender a autorregularse, como mencionabas. Pero, y en ese sentido,
¿cómo se le puede enseñar a un niño a manejar saludablemente sus emociones? Porque siempre vemos en la calle, ¿no? La mamita está por la calle con el niño empieza a hacer un berrinche y la mamita lo primero que hace, no, cállate, silencio. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo le enseñamos? ¿Cómo educamos al niño en ese sentido? Claro, y como lo mencionaste, Vicky, primero es la autorregulación personal y sobre todo como adultos. Como adultos ya tenemos una conciencia emocional más clara. En ese punto es, a ver, con los niños, y como se ha mencionado, funciona esta parte de las explicaciones. Si se sale a algún lado, mencionarle al niño, mira, vamos a comprar lo que necesitamos, tenemos que cumplir con tales actividades, no vamos a comprar, no vamos a jugar, no vamos a ver cosas como que en específico para esta área. Entonces eso entra en una parte muy importante de la regulación emocional. Recordemos que validar las emociones no es dar la razón a todo. Este es un concepto que se tiene muy confundido también, es reconocer lo importante. Si ya existe este episodio cuando justamente salen y un niño quiere una golosina, un juguete, simplemente, o aunque suena muy como que simplemente, ¿ok? Es como entender qué es lo que les frustra, ¿sí? Primero, entiendo que te frustra que no te compre un juguete o no te compre algo. Ahí ya validamos esta parte de la emoción, ¿ok? Es muy importante. Luego es ver la actitud que él tiene. Muchas de las veces un niño que causa un berrinche es un niño que está sobreestimulado. ¿Qué quiere decir eso? Tiene muchas emociones, tiene muchos estímulos del exterior, él ya está frustrado, ve a la mamá frustrada también. Entonces en ese punto entra por ese lado igual. ¿Ok? Tener sentido en cuanto a esta parte de la emoción, sobre todo con la comunicación, ¿ok? Lo contrario a validar sería invalidar claramente, ¿no? En ese punto lo que menos necesita un niño es escuchar como ya no llores, ya no estés gritando, ya no estés zapateando, no es para tanto, ya deja de llorar. ¿Por qué? Porque un niño, y esto es muy importante que se comprenda en los adultos, un niño no entiende el no. Para ellos en su cabeza no entienden, no. Hay investigaciones y hay videos en redes sociales, que las redes sociales también están en auge, que pueden observar de padres mencionándole, por ejemplo, a un niño, no comas eso. Y un niño va y come eso, porque en su cabeza aún no se forma la palabra no. Ellos no saben de prohibición hasta que ellos observan. Lo que se trabaja en este punto es lo contrario. Cómo dar reglas, cómo acompañar a un niño desde lo contrario. Por ejemplo, en lugar de decir, no grites, vamos a hacer silencio. Estamos en un lugar público, necesitamos silencio. En lugar de ya necesito que te calmes. A ver, vamos a respirar, que hemos aprendido en casa, que también comienza desde casa, estas técnicas también que son importantes. Entonces el niño empieza a entender que él no está solo, que él se siente acompañado, que puede expresar y sobre todo que hay emociones que no son peligrosas sentirlas también. Claro, yo creo que eso también es súper importante porque dentro de la línea de la infancia también se va construyendo un adulto a futuro. Exactamente. Y como mencionabas, justamente el decir no también golpea la autoestima de los niños. Y en ese sentido, cómo dentro del núcleo familiar, el papá, mamá, abuelitos, hermanos, pueden aportar a construir una buena autoestima, porque también estamos viendo en la actualidad que parte de los problemas dentro de las unidades educativas es la falta de autoestima. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas, me llevo con tal amigo porque necesito validación externa. Exactamente. ¿Cómo podemos en la familia aportar a construir una buena autoestima? Bueno, creo que lo principal en este punto sería apartándose un poco de la crianza que tuvimos cuando éramos niños, ¿no? Algo importante que entender y como se ha mencionado es que los niños aprenden observando. Por eso se habla de resiliencia en niños, porque desde ahí comienza este tipo de capacidades, ¿no? Como la autoestima, la autovalía hacia uno mismo, ¿no? Entonces, si ellos observan que un adulto conversa, que un adulto maneja de diferente manera las emociones o el malestar, pues eso es complementario a. Entonces se forman en su mundo interior. ¿Qué espacios pueden fomentar adultos para que los niños se sientan valiosos,
formen este tipo de capacidades, primero es crear espacios de expresión emocional. Algo muy básico, por así decirlo, es después de la escuela, por ejemplo, un tiempo, no es necesario 1 hora, 2 horas, 15 a 20 minutos en donde existe esa comprensión emocional, esa comunicación real en preguntar cómo te fue, qué hiciste, cómo te sentiste, ya sé que no te gusta mate, pero hoy qué aprendiste, entender, sobre todo entender a su hijo, a su niño en el punto de qué es lo que le gusta, sus intereses, sus fortalezas y también lo contrario, que no es lo que le gusta, sus debilidades. Entonces es hablar, preguntar. Luego ya vienen estas cosas que son más interactivas, como el juego, por ejemplo. Los niños también aprenden bastante con el juego, con los dibujos, con la expresión creativa que muchos de ellos tienen, ¿ok? Algo muy importante también en este punto es que ellos puedan resolver sobre todo tener como estas experiencias de superación. A veces se piensa que un niño no puede resolver un problema por ser niño, pero no es así. Ellos van aprendiendo diferentes capacidades en casa, en la escuela, observación en el medio también de cómo solucionar una pelea que tienen con un compañero en la escuela, cómo mejorar una calificación, cómo estudiar de mejor manera. Entonces, ayudarles a ellos a resolver estos pequeños retos que pueden tener día a día ayuda muchísimo también para fortalecer su autoestima, ¿ok? Y los límites sanos. También hemos hablado de esto en este espacio. Sin embargo, estos límites, como deben ser coherentes y consistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplan y que sean acorde a la edad. Muchas de las veces se pone límites a un niño que podría cumplir un adolescente, no un niño. En ese punto es ver ¿en qué etapa de desarrollo está mi hijo? Un niño no entiende al igual que un adolescente. Un adolescente no entiende igual que un adulto, por ejemplo. Entonces, estos límites dan estructura, dan seguridad y eso es lo que complementa en esta parte. Claro, y creo que muchas veces en la familia quizás no tenemos estas herramientas para dar espacio justamente, digo yo, de desahogo emocional para los niños. Bueno, también vemos que en este contexto estamos todos enajenados de las redes sociales, que si busco alguna respuesta me entro y veo en TikTok y quizás no es una fuente muy confiable. Más bien, María Belén, si nos puedes guiar para todos los que nos escuchan, nos observan, ¿a dónde podemos dirigirnos, consultar sobre esta información? Información que sea confiable y nos sirva como guía justamente para generar estos espacios. Bueno, en este punto, para encontrar información válida y sobre todo actualizada, porque también hay información que se utilizaba tiempo atrás, es muy importante sobre todo consultar en fuentes confiables, ¿no? Sobre todo en fuentes académicas en donde se han realizado estudios de investigación, por ejemplo, revistas académicas también. Hay videos que son muy importantes que realizan, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras, cuidadores sociales también, que están colgados en plataformas de redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram. Entonces, lo importante es que cuando aparezca dicha información, consultarla con estas redes que son viables, como por ejemplo, donde pueden encontrar, hay un sitio que se llama Google Académico, sí, entonces ahí pueden encontrar revistas y encontrar temas importantes, por ejemplo, la crianza en niños de tal edad, cómo relacionarse mejor con los adolescentes, cuál es la etapa más conflictiva que puede existir en la adolescencia y como mencioné, como en estos videos que están profesionales, que pueden buscar también como sus perfiles profesionales para ver si la información es certera en este punto y así encontrar información que sea válida para replicarla también, compartirla, que ahora se habla mucho de eso también. Entonces creo que ahí es lo más importante de consultar. Claro, es decir, hacer contraste de la información, porque no nos podemos quedar solo con una fuente, sino contrastar con otra información. Y ya hemos hablado un poco de cómo se gestionan estos espacios desde el hogar, pero también sabemos que los niños ocupan otros espacios sociales, ¿no? Además del hogar está, por ejemplo, las escuelas, las instituciones. Y al respecto, en la escuela, ¿cómo alimentan o promueven la resiliencia infantil desde la parte académica? Bueno, desde la parte académica puede ser un poco más complicado, ¿no? Recordemos que hay una profesora para 30, 35 estudiantes. Claro. Entonces, en este punto creo que lo importante
desde la parte académica como tal, también es crear estos espacios en donde los niños se sientan acompañados fuera de las clases escolares, ¿no? Del horario como escolar. ¿Qué espacios pueden existir? Un momento antes de comenzar las clases, por ejemplo, en la mañana, o en los recreos también, o en la salida. Yo he visto instituciones que sí han implementado como que estos espacios creativos que pueden tener de expresión emocional los niños, en donde pueden conocer realmente sus emociones, experimentar diversas también, llevar de diferente manera el proceso académico y el acompañamiento psicológico que puede existir también desde el DESE, por ejemplo, que es un departamento muy importante en las instituciones, en donde se promueve que los niños mismos puedan entenderse, soluciones sus problemas también, guiándoles. No es dejándoles solos o ayudándoles en todo, sino es con esta guía, ¿no? Igual las maestras, ¿no? Con esta guía que pueden tener los niños en el punto de cómo solucionar de esta manera. Mira, yo te puedo escuchar, te puedo entender. Muchos de los niños llevan conflictos que pueden existir en casa o con sus amiguitos en esta parte del contexto escolar y se nota realmente en la conducta o el comportamiento que pueden tener en clases. Entonces el punto es crear espacios, ya sean pequeños, nuevamente es muy importante que no sean largos. Realmente un buen acompañamiento como emocional a un niño entre 10 a 15 minutos es suficiente porque ellos se sienten validados, sostenidos, seguros. Entonces creo que es crear como que estos espacios va a ser difícil con todos y sobre todo con cada uno, pero sí como en roles, en juegos, que es lo que ayuda en las instituciones también. Por ejemplo, algo que se me ocurre a mí que puede ser muy factible, por ejemplo, es en clases como educación física, ¿no? Que pueden tener este juego, esta validación, este acompañamiento y sobre todo esta comunicación por parte del docente también. Claro, y algo muy importante que mencionaste es el tema del juego. Uh-huh. El juego, la creatividad, la imaginación, porque quizás son lenguajes más cercanos para los niños, para uh-huh. poder entender y hacer tangible su realidad. Uh-huh. Y en ese sentido, a criterio tuyo, obviamente, como profesional, coméntame qué tan importante es el tema del arte uh-huh. en este periodo infantil y sobre todo en el tema de resiliencia. Claro, ahora también en psicología se habla bastante de esta parte de arte-terapia, ¿no? Sí. El arte y sobre todo no solo hablamos de pintura o de dibujo, el arte complementa muchas más cosas, la música, el deporte, el baile. Esta es una expresión que puede tener un niño hacia algo, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante sobre todo que el adulto que lo acompaña en este parte, sus cuidadores, comprendan qué es lo que le agrada, ¿ok? Entonces, ¿qué profundiza esta parte del arte en el acompañamiento con los niños o sobre todo en esta parte de la resiliencia? Es entenderse. ¿Sí? Es poder expresar sobre todo lo que ellos pueden estar imaginando, sintiendo, pensando. Porque muchas de las veces, y sobre todo en el acompañamiento psicológico, con un niño no es sentarse a tener una charla, uh-huh. esa comprensión de ciertas palabras. Con ellos sirve mucho, por ejemplo, tarjetas emocionales, juegos con bloques, juegos de roles también. Por ejemplo, esta parte de los títeres que les ayuda a comprender a ellos diferentes circunstancias o situaciones sociales que pueden estar atravesando. Inconvenientes en casa, inconvenientes en la escuela, situaciones académicas también. Entonces realmente esta parte del arte juega un papel muy importante en el acompañamiento, en el proceso emocional de ellos y sobre todo en el conocimiento interno que pueden tener. Claro. Te quería comentar, María Belén, quizás para los papitos primerizos que nos escuchan, nos están viendo y quizás, bueno, digo yo, esta generación nueva que suelen llamar generación de cristal, uh-huh. que quizás los padres son un poco más permisivos, uh-huh. justamente porque no tuvieron las herramientas que tenemos ahora. Uh-huh. El tema, por ejemplo, de crear espacios seguros que alimenten el autoestima de los niños y quizás nos volvemos papitos como sí, ¿no quieres esto? Bueno, entonces no, sí, toma, y le decimos prácticamente sí a todo. ¿Qué podemos hacer para reforzar justamente la relación, para que no nos pase de,
papito está acá arriba y el niño está abajo, y quizás construimos relaciones en vertical. No sé qué tan bueno sea bajarnos al nivel de los niños, tratar una relación más horizontal. Bueno, aquí existe mucha confusión actualmente entre la crianza respetuosa, que Exacto. está a boom ahorita, y la crianza permisiva, justamente, ¿ok? En ese punto, la crianza respetuosa no es decir sí a todo y no prohibir todo. Es mantener esta relación cercana, no lineal, eso sí, también una relación cercana en cuanto a necesidades, en cuanto a fortalezas, en cuanto a opiniones, y esta parte también que se habla mucho ahora es los límites, ¿sí? ¿Cómo reforzar esto o cómo darse cuenta cuando tal vez me está sobrepasando o yo me estoy sobrepasando? Es las conductas que puedo notar o cómo yo como adulto me puedo sentir con la crianza que estoy llevando. Si llevo una crianza muy permisiva, pues noto que mi hijo está sobrepasando mis límites, mis necesidades, mis opiniones. En ese punto ya es señal de alerta para recurrir a otra herramienta. En el punto de, a ver, no, algo estamos haciendo mal aquí, necesitamos tal vez acompañamiento profesional o revisión de los límites que podemos estar teniendo en casa. O lo contrario, ¿no? Cuando sé que yo estoy sobrepasando y está muy por debajo mi relación con mi hijo, ¿no? En ese punto también hay ciertas conductas que lo notan, aislamiento, falta de comunicación también. Entonces es saber qué está pasando y qué me puede servir ahora. Ya, nuevamente, la crianza respetuosa no es decir sí a todo o prohibir todo, sino cómo me puedo acercar de diferente manera. Reconociendo intereses. Sé que como adultos y con las generaciones que van pasando, justamente se llama generación de cristal ahora porque se está tomando más en cuenta las emociones de las personas, las emociones de los niños, las necesidades también. Entonces, en ese punto es volver a acercarse, volver a ver cuál es la necesidad de ese momento para poder establecer un nuevo vínculo. Como adultos debemos ser muy coherentes, muy consistentes en cuanto a lo que decimos y lo que hacemos, sobre todo en los niños y también un poco en los adolescentes. Ver que existe esta coherencia y consistencia ayuda bastante a formar una estructura, a formar seguridad en esta parte y sobre todo que el acompañamiento como padre sea de diferente manera también. Claro, estas son recomendaciones muy importantes. Agradecemos mucho porque te hayas tomado el tiempo de venir aquí, de compartirnos a todos los que nos están viendo, escuchando en Radio Identidad Cultural. Estamos aquí con la magíster psicóloga clínica María Belén Cortés. Te agradecemos por compartir este tema con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Un mensaje final para poder dejarles a todos es recordar que la resiliencia no se trata de hacer niños duros o sensibles, sino emocionalmente acompañados, ¿sí? Que sean capaces de sentirse seguros incluso en momentos difíciles. Así es, y escuchamos, tenemos que tener más lugares seguros para poder hablar con nuestros hijos, nuestras hijas, siempre brindándoles la confianza para que puedan fortalecer su autoestima. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Si quieres crecer fuerte y ligero, proteína diaria en tu plato. Primero. Para huesos sanos y sonrisa brillante, calcio diario es importante. Energía rica, energía sana, para jugar mañana tras mañana. Vitaminas frescas, color y sabor. Defiendo tu cuerpo con mucho amor. Antioxidantes en cada porción, para crecer con buena nutrición. Pequeña semilla, gran poder. Energía limpia para aprender. Fibra y nutrientes en combinación. Equilibrio real en tu alimentación. Hierro
que impulsa tu vitalidad, fuerza y salud de verdad. Proteína buena para crecer mejor, con calidad y con sabor. Comer variado es la mejor decisión. Juntos construimos buena nutrición. Minga Sonora. Compañía con conocimiento y grandes invitados. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. El compromiso continúa. Minga Sonora. Lugares hermosos y únicos por conocer y recorrer. Aquí está la calidez de nuestra gente, que se une a la Minga. Minga Sonora. Y muy bien, continuamos en Minga Sonora y ahora conversaremos con el ingeniero Pedro Toctahuano sobre el proyecto iRoom. Bienvenido a nuestro programa, ingeniero Pedro Toctahuano. Bueno, un placer de saludarle pues a esa noble audiencia. Con mucho gusto pues aquí estamos pues para compartir muchas ideas, muchos conceptos de cómo nuestro proyecto se ha cristalizado en este momento. Perfecto, sabemos que el emprendimiento se ha convertido en una herramienta clave para dinamizar la economía, generar empleo y crear nuevas oportunidades dentro de las comunidades. Detrás de cada idea innovadora existe esfuerzo, creatividad y el deseo de aportar al desarrollo local. Coméntenos, ¿cuál es la importancia del emprendimiento en la economía local? Como ustedes conocen, no más que toda la audiencia, Baños se ha caracterizado por ser la capital turística del Ecuador. En cuanto a ello, pues nosotros hemos lanzado un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento que se conoce con el nombre de iRoom, el cual está compuesto pues de un área o de áreas que permite al turista vivir la sensación más o menos como estar en el Polo Norte o regresar a historia, regresar justamente millones de años atrás, donde los animales de la era del hielo pues estaban vivos, ¿no? Entonces ahora pues hacemos una recreación y por eso es que justamente ha tenido una acogida pues increíble. Fines de semana la gente a veces, si no sacan pues su turno o si no hacen su reserva respectiva, pues tienen que esperar hasta 2 horas como mínimo para poder sentir esta experiencia. Perfecto, Pedro, y coméntenos cómo de la idea se pasa a la oportunidad de negocio. Normalmente nosotros en conjunto con mi familia siempre estamos tratando de innovar con cosas pues que en el sector o en el país no existen, ¿no? Es por ello que nosotros antes hicimos un estudio de mercado previo y de hecho nosotros somos el primer parque congelado del Ecuador. Y la experiencia es increíble. Ahora, ¿cómo se pudo cristalizar esto? Bueno, pues el reto ha sido bastante grande porque a medida que ya, inclusive el proyecto ya estando en marcha, pues nos hemos topado con muchas barreras. Hemos estado en el proceso de construcción de 1 año. Sin embargo, ya una vez instalado el proyecto, se topa con circunstancias que no estaban contemplados porque es algo que todavía no hay en el mercado. No se puede decir, yo voy a copiar acá y
y si no, solamente fue una creación de poner todo este mundo congelado para que la gente tenga una experiencia pues inolvidable. Entonces, el reto no ha sido nada sencillo, ha sido bastante difícil. Sin embargo, todos los días vamos aprendiendo, y de hecho tratamos del día de la inauguración a la presente fecha, hemos hecho inclusive algunas innovaciones, algunas mejoras, dadas las recomendaciones y sugerencias de nuestros visitantes. Y eso es muy importante, porque dentro de los emprendimientos que vemos que se generan, la parte de la innovación y la creatividad hace que tengan impulsos estos emprendimientos. ¿Cómo ha sido este trayecto dentro del rubro de la innovación y la creatividad? ¿Qué cambios han surgido después de conocer su público objetivo, de que la gente vaya a visitar? ¿Qué les han dicho? Bueno, pues nos han dado algunas sugerencias de que, por ejemplo, quieren tener una experiencia algo un poquito aterradora, de que las luces, claro, está todo muy bonito, pero decían ellos, fuera distinto si es que de pronto fuera todo oscuro. Entonces ahora tenemos el mismo proyecto, pero ya enfocado de otra manera. Entonces, como al inicio tenemos una tipo cueva, entonces todos entramos ahora solamente con linternas. Ya no está el parque todo iluminado, sino que hacemos una fase, ¿no? Un proyecto donde las personas van con las linternas y pueden ver las estalactitas brillando, justamente el hielo, ¿no? El hielo, para las personas que no identifican muy bien, las estalactitas es hielo congelado que se va formando en forma de triángulo, ¿verdad? La redundancia. Entonces, y eso contemplar pues con las linternas da una sensación totalmente distinta, y ver que de pronto con la linterna justamente puede señalar a un ejemplar que está ahí congelado. Entonces, no, es una experiencia distinta. Eso te hace en los primeros momentos, en los primeros minutos, y de ahí a ellos han complementado. Pucha, sería bueno que de pronto haya algo de movimiento. También nosotros hemos complementado con música, e inclusive unos 5 minutos ya en la misma cámara, en la misma sala de congelada. Entonces ahí le ponemos música donde todas las personas ponen a bailar, desde música electrónica, música nacional. La gente prácticamente sale fascinada, y al último que simulan como que están congelados y salen interpretando o haciendo el ademán de que salen como pingüinos congelados. Entonces, no, ahora la experiencia es mucho mejor que la primera semana cuando aperturamos. Claro, y me imagino que todo eso también significó un reto en cuanto a la parte técnica, ¿no? ¿Cómo puedo acoplar ciertas cosas para poder brindar una experiencia mucho más inmersiva? No sé si nos puede comentar un poquito de cómo ha sido también los retos, los desafíos, qué ha significado quizás colocar esto. Me dicen, podemos colocar esto según la opinión del usuario. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, a veces es fácil decir, haga esto, pongan esto, pero técnicamente y en la práctica es algo irreal, algo que no se puede construir. Por ejemplo, nosotros queríamos poner el juego de luces con la bolita que esté girando y pueda tener algunas secuencias de luces, ¿no? Pero lamentablemente, como estamos a 15 grados como mínimo, porque también llega a 20 grados, eso se congela. Y los cables, por ejemplo, tienen que ser cables especiales, porque los cables se cristalizan y se rompen. Entonces, todo ha sido un proceso de adaptamiento. Entonces, estamos en ese proceso. Todos los días aprendemos, todos los días hay mejoras. Y lo que sí, si una persona vino la primera vez, hablemos la primera semana, ahora que vengan en una segunda instancia van a tener una experiencia totalmente distinta. Claro, y también hay que tomar en consideración que después de pasar de la idea a concretar el emprendimiento, también tenemos una fase que es el posicionamiento de marca, es decir, la construcción del posicionamiento en marketing digital, la promoción en redes sociales. ¿Cómo ha sido también este proceso en Ice Room?
Bueno, respecto a ello, gracias a Dios, contamos con un equipo de producción altamente eficiente. De hecho, nosotros, los 2 parques adicionales que están bajo nuestra administración y dirección, entonces el equipo de marketing, el equipo de producción ha hecho para que los resultados siempre estén a la vista, ¿no? De hecho, nosotros, valga la redundancia, vivimos, subsistimos justamente a través de estos departamentos, ya que no tenemos convenios con empresas para que, como en otros, hablemos de emprendimientos, ¿no? Donde van, yo que sé, las chivas y les dan un porcentaje y vienen, ¿no? A nosotros no nos llegan ese tipo de entidades, hablemos, porque, bueno, pues cada empresa, cada emprendimiento maneja su política, ¿no? Entonces nosotros subsistimos fundamentalmente por lo que son redes sociales. En eso, gracias a Dios, nos ha ido, no bien, nos ha ido excelente en esa parte. Claro que sí, así es. Ahora, si no estamos en redes sociales, no estamos en ningún lugar, y eso es súper importante mencionar a aquellos que están iniciando su emprendimiento, que sí se realice una inversión en el tema de posicionamiento de marca, como lo mencionaba Pedro. Y también hay una parte más humana dentro de los emprendimientos, que es la atención al cliente. ¿Cómo se maneja esta parte de atención al cliente? ¿Cómo se le recibe? ¿Qué guía se le da? ¿Qué consejo para poder iniciar esta experiencia inmersiva? Claro que sí. Bueno, respecto a ello, gracias a Dios tenemos una experiencia base. Como nosotros tenemos anexo, había comentado hace poco, Dinospar o Dinosaurios Park, que fue el primer parque temático de dinosaurios en el Ecuador. Digo, fue el primero porque ahora, al ver que nos iba muy bien, pues ahora existen solamente aquí en la ciudad 3 parques de dinosaurios, aparte del nuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero nosotros, gracias a Dios, sí tenemos esa base, hablemos, junto o en la misma entrada de Ice Room, también podemos contar con Tortuga Beach, que son piscinas tipo playa, ¿no? Entonces, las personas del recurso humano que nosotros tenemos sí tienen una preparación, un conocimiento en darle la atención amena, acorde a cada persona que está visitándonos, sea pues para Tortuga Beach o Dinosaurios Park. Entonces, desde el inicio le estamos justamente nosotros dando la bienvenida, manifestando hacia dónde se dirigen, ya que están en nuestras instalaciones, a Tortuga Beach, Dinosaurios Park o Ice Room. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros tenemos una persona especializada, sea pues en piscinas o sea acá en el parque de hielo, entonces que ya viene justamente dando la explicación, la información previa de todo lo que nosotros hacemos aquí en cualquiera de los parques. Tal es el caso, por ejemplo, lo primero que se comenta es que el promedio que tiene nuestros visitantes aquí es de 40 minutos como mínimo. El que se divide es en 3 partes, ¿no? En la primera fase estamos hablando que son 10 minutos donde las personas o el grupo que corresponde ya para el ingreso previo tiene que venir a ocupar la vestimenta previa, ¿sí? Como son chompas térmicas, guantes y sus respectivos gorros. Entonces eso para el grupo más o menos, entonces esa es la primera fase. La segunda fase estamos hablando que es la de ambientación. Entonces ahí las personas van a entrar a un proceso de ambientación. Entonces, y justamente allí es cuando la persona se emociona, saber que quieren que pasen ya los minutos, y de allí pues justamente prepararse, y la gente muy nerviosa, muy emocionada para ya ingresar justamente a la parte más helada, que es el parque helado a 15 grados bajo cero. Entonces, más o menos, esa es la experiencia. Entonces, las personas han visto ya los videos de TikTok, bueno, de lo que es redes sociales, entonces ya vienen con esa interrogante. Entonces, los niños ya van, dice, ya pensando en su cabecita de que sí, que voy a tocar el hielo, la nieve. Entonces, es una experiencia única, en verdad. Tienen que estar aquí para manifestar, que la sensación es única. Claro, y algo importante que mencionaba Pedro y que me llamó mucho la atención es el tema de las fases, es decir, dentro de Ice Room existe una estructuración y también deben haber equipos de trabajo.
¿Cómo es el tema de relación de equipos de trabajo, el liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo nos lleva justamente a tener emprendimientos fuertes que mantengan innovación y creatividad? Bueno, nosotros mantenemos pues es la ingeniera Fer la que está a la cabeza, pues tiene la experiencia ya en el manejo de recurso humano, hablemos de los compañeros trabajadores, y ella le da la capacitación previa para que todos, si cumplen con la especificación acorde para que un cliente, un visitante, un turista vaya satisfecho, pues se queda con nosotros. Caso contrario, pues podrán ser muy buenas personas, pero nosotros necesitamos que el cliente vaya totalmente satisfecho, y de eso se encarga pues la persona que está. Siempre cada uno tiene su jefe inmediato, ¿no? Entonces siempre estamos a la pendiente de que nada quede al azar. Claro que sí, eso es súper importante, siempre tener estos equipos fortalecidos, motivados. Y yo sé muy bien que dentro del emprendimiento no todo es lineal, a veces no todo es positivo, es como una montaña rusa, días que quizás tenemos ganancias altas, otros días bajos. ¿Cómo podemos mantener la perseverancia frente a las dificultades? ¿Cómo mantenernos positivos referente a la variabilidad del mercado? Nosotros somos de las personas los que estamos al frente de este proyecto, de este sueño que se está cristalizando. A la competencia nosotros no lo vemos como un aspecto negativo, nosotros le vemos como algo positivo, constructivo, que nos obliga a mejorar. Porque si nosotros no mejoramos constantemente, la competencia nos va a arrasar, pues, ¿no? El caso es que aquí en Baños existen aproximadamente 120 emprendimientos, unos más grandes, más pequeños, pero todos con sus clientes respectivos, ¿no? Entonces, cada uno hace pues justamente lo que corresponde para, en primer lugar, tratar de subsistir, de que le sea rentable para que esa empresa o ese emprendimiento pueda permanecer en pie. Y si no, está pues acorde a la nueva filosofía de presentar un atractivo moderno, un atractivo que cumpla las expectativas, simplemente se sale del mercado. Uh-huh. Y coméntenos un poquito más acerca de su emprendimiento, más o menos cuántas personas van, cuáles son sus horarios de atención, cómo podemos ubicarlos y enterarnos un poco más de lo que es Ice Room. Sí, Ice Room, el único parque congelado en el Ecuador. Sí, pues nosotros estamos ubicados acá en Baños de Aguasanta, vía Aruntún, más conocido como vía a la Casa del Largo. Estamos frente a Dinos Park, junto a Tortuga Beach, en el sector de Bellavista. Recalco, es en el kilómetro 5, vía Aruntún. Viniendo desde el centro de Baños hasta nuestros atractivos, estamos hablando de unos 10, 12 minutos como máximo, ¿sí? Existen pues taxis, chivas, existen también buses, ¿sí?, que vienen para acá. El bus cuesta 50 centavos hasta nuestro establecimiento. Los taxis, estamos hablando que tienen un valor de $5, taxis o camionetas, ¿no? $5, pero ya si quieren algo personalizado. Entonces, ese es el itinerario para cómo llegar. Y si es que vienen en vehículo propio, pues entonces estamos manifestando que estamos vía o camino a la Casa del Largo. Entonces, nosotros pues con mucho gusto puedo manifestar de que tenemos personal desde el estacionamiento que allí le dan la bienvenida respectiva, ¿no? Y de aquí pues en cada área hay no menos de 2 personas pues que estamos listos, predispuestos para dar la mejor experiencia a nuestro visitante. Claro que sí, y también creo que debemos considerar los protocolos para poder ir, porque mencionaba que existían fases en donde es el uso adecuado de la vestimenta, la climatización. ¿Nos podría comentar un poquito más respecto a este tema? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que manejan?
Claro, el protocolo fundamentalmente, como había manifestado, está en 3 fases. La primera, que es donde nosotros les proporcionamos, pues sin costo adicional, desde luego, ¿no? Chompas térmicas, guantes, los guantes inclusive son táctiles, que le permiten que no hace falta sacar los guantes para tomarse fotos, ¿no? Porque la idea de venir a una experiencia como la que estamos manifestando es de que se lleven un recuerdo, y el mejor recuerdo pues actualmente es una fotografía, un video. Entonces, eso contempla más o menos unos 10 minutos hasta que todo el grupo familiar, porque nunca, prácticamente casi nadie viene solo, ¿no? Viene con la novia, el esposo, esposa, o vienen con sus respectivos hijos, o de no vienen en familias. Entonces, siempre vienen en grupos, entonces, y se va haciendo pasar pues por grupos para que vayan acomodándose la ropa cómodamente, para que salgan espectaculares los videos. Y de allí se viene la etapa de adaptación, entonces donde las personas ahí están sentaditos, nerviosos, pero con el ánimo de que ya les toque, ¿no? Entonces, claro. Porque no quieren esperar el tiempo, ahí se hace eterno, pero de pronto cuando llega, a veces no todas las personas permanecen el tiempo para estar en el área a 15 grados bajo cero, es como máximo 20 minutos, porque el frío es tenaz, entonces algunos a los 10 ya deciden salir, ¿no? A los 10, 11, 15 minutos ya deciden salir, entonces no hay ningún problema, pero eso sí, todos quedan mínimo no menos de 10 minutos, entonces, porque una cosa, recalco, es conversar y otra cosa es vivirlo, o sea, estar en un área todo congelado. Usted ve ahí los personajes del hielo, los dientes de sable, un mamut, ve a los pájaros dodos, ve por ahí también está un oso gigante, y por ahí algo misterioso, algo que no tiene que ver aparentemente en nuestro mundo, seres de otro mundo. Entonces, es una sensación, recalco, totalmente distinta, y cuando de pronto en el mismo lugar cambiamos de fase, le ponemos algo de música y también le entregamos ahí un coctelito con alcohol o sin alcohol, ¿no? Los niños naturalmente sin alcohol, entonces, y de ahí comienza una música, y cuando de pronto otra vez se apaga todo, y eso determina de que prácticamente nuestro tiempo en Ice Room, en el área congelada, ha concluido, ¿no? Entonces comenzamos a salir, y cuando uno está ahí en el área congelada y comienza uno a respirar y se sopla y sale el vapor del cuerpo, entonces eso es lo que todo el mundo graba, o sea, recalco, o sea, una cosa es conversar y otra cosa es vivirlo, estar ahí y decir, pucha, estuve en el hielo, estuve en el Polo Norte. Entonces, es algo increíble y algo que, recalco, no solo se puede conversar, sino hay que vivirlo, porque nosotros no es específicamente la era del hielo con sus personajes, es en un mundo con la era del hielo. La era del hielo es una parte nada más, pero la sensación más importante es estar a 15 grados bajo cero, respirando bajo cero. Claro, y con esa invitación, todos los detalles, la descripción que nos da, es más, ya nos vamos a ir después de esto, fin de semana, le vamos a visitar, porque realmente lo que nos cuenta nos ha dejado con ese entusiasmo y esas ganas de ir a visitar. Y para finalizar, estimado Pedro, ¿qué mensaje le podríamos dar a aquellos emprendedores que justamente buscan innovar, que quizás no se arriesgan por factores económicos, porque quizás no se animan y dicen, ¿será que esto, como suelen decir, pega o no pega? ¿Qué les podríamos decir a estos emprendedores? A ver, en primer lugar, hay que creer, uno, en el proyecto, porque si uno no cree, nadie va a creer por nosotros. Tengo muchos amigos, conocidos, que siempre vienen y preguntan, mire, voy a hacer esto. Yo les digo, sí, hágalo. Lo peor que le puede pasar es caer, pero eso nos da una fortaleza para levantarnos, pisar suelo firme y volver a empezar. Ninguna persona, ¿sí?, va a ganar a la primera, ¿sí? Ninguna persona puede mantenerse ahí más o menos estable, pero decir que ha tenido un éxito desde la primera vez y nunca ha caído. Aquel que nunca ha caído es aquel que nunca va a llegar a ningún lugar. Así es que todas las personas de éxito, los grandes empresarios, han caído no una vez, muchas veces.
Así es que no tengan miedo, no tengan temor, porque vuelvo y repito, la diferencia entre un ganador y un perdedor está específicamente en la constancia. ¿Sí? Sí, y creer, recalco, fundamentalmente en las cosas que uno se va a conseguir. Tengo conocidos, porque no son amigos, pero son muy buenos conocidos que dicen, ya voy a poner este emprendimiento. Ya están empezando. Y ni bien empiezan, dice, pucha, ¿y si me va mal? ¿Y si me va mal? Entonces, nosotros mentalmente ya estamos creando la negatividad y nos va a ir mal. Sí, nos va a ir mal, porque ya está en su interior, en su mentalidad, ya llevando ese concepto de que les va a ir mal. Entonces, no, tienen que creer y manifestar de que me va a ir bien, me va a ir bien. En el peor de los casos, lo único que va a perder es el dinero. El dinero se recupera, ¿sí? El dinero se hace. Así es que, y para muchos de los casos, yo les comento para las personas que nos están escuchando, muchos dicen, es que no tengo dinero. Vea, no se necesita dinero para empezar un proyecto. Se necesita una buena idea, un buen concepto. Alguna vez, cuando yo he dado algunas conferencias, me han manifestado, pucha, pero es que yo no tengo. O mucha gente está esperando, dice, voy a reunir el dinero. Están esperando 1 año, 2 años, hasta reunir las condiciones. Las condiciones nunca se van a dar. Simplemente hay que lanzarse, como esté. Ese es mi consejo. Avancen, no tengan límites. El único límite está en la mente. Todo se puede conseguir en la vida, absolutamente todo. Gracias por eso. Y conectando un poco con el tema anterior, de adultos también tenemos que ser resilientes. Y creo que una de las características más importantes de los emprendedores justamente es la resiliencia. Agradecemos mucho al ingeniero Pedro Toctahuano por compartir su experiencia y visión sobre emprendimiento e innovación. Muchas gracias, ingeniero, por darse este espacio para compartir. Claro que sí, un placer y con mucho gusto, pues aquí en Baños de Agua Santa les esperamos, ¿ah? Muchas gracias. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. ¿Sabías que la mayoría de incendios forestales en Tungurahua no los provoca la naturaleza, sino las personas? Una colilla encendida, una quema agrícola o basura tirada en el páramo pueden convertir la montaña en fuego. Cuando el bosque arde, perdemos agua, aire limpio, animales, cultivos y se pone en riesgo la vida de comunidades enteras. Y no es solo una irresponsabilidad, es un delito. El artículo 246 del COIP sanciona a quienes provocan incendios que dañan nuestros ecosistemas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Y si sabes quién lo ocasionó, denúncialo. Tu denuncia también apaga el fuego. Es un mensaje del Gobierno Provincial de Tungurahua y la Secretaría Nacional de Riesgos. Prevenir incendios forestales es proteger la vida. En la Minga, la inteligencia es sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que nos da identidad. Hola, soy Yagualito, el guardián de la naturaleza, y estoy aquí para que juntos cuidemos nuestra Pachamama. ¡Acompáñame! La destrucción de la naturaleza y la contaminación causada por el hombre han alterado negativamente el clima a escala mundial. Nuestra provincia Tungurahua es privilegiada, ya que el 69% del territorio corresponde a espacios naturales en donde el páramo, origen del agua, y el bosque, fuente de oxígeno, son nuestro mayor tesoro. Lamentablemente, 249 hectáreas al año son deforestadas.
Además, los incendios forestales y el cambio de uso de suelo están ocasionando un daño irreversible en nuestra naturaleza. A pesar de ello, nuestra Pachamama continúa proveyéndonos de alimento, agua y oxígeno, tanto para sectores rurales como urbanos. Es por eso que tenemos la misión de cuidarla y restaurarla. Por esta razón, es importante que cuidemos nuestros recursos forestales, porque los árboles nos permiten tener aire puro, disponer de agua en calidad y cantidad, disminuir la erosión del suelo, proveer de refugio, alimento y protección a plantas y animales, combatir el cambio climático y mucho más. Involúcrate y sé parte de esta misión, donde haremos de Tungurahua una provincia ecológica. ¡Juntos podemos lograrlo! Tenemos el poder para hacerlo. Sembremos conciencia para que Tungurahua respire vida. Para más información, www.tungurahua.go.es. Juntamos lo mejor para compartir. Minga Sonora. Nuestras voces se unen a la Minga. Minga Sonora. Nuestras voces están trabajando. En el corazón del territorio del Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua se encuentra un geositio denominado Raíces Petrificadas Las Caras, un lugar que sorprende, intriga y fascina. Este sitio se formó a partir de antiguos procesos eruptivos del volcán Tungurahua, que cubrieron raíces, suelos y formaciones naturales. Con el paso de miles de años, estos elementos se transformaron en un conjunto de estructuras únicas que hoy parecen figuras humanas emergiendo de la montaña, como si el paisaje mismo nos observara. Aquí brotan vertientes de aguas amarillas ricas en minerales que nacen del volcán y descienden por la roca, creando un espectáculo natural único y permanente. A lo largo del recorrido pueden observarse más de 30 rostros, algunos pequeños, otros monumentales, alcanzando hasta 10 metros de altura. Cada uno es distinto, como si la Tierra hubiese decidido contar su historia a través de expresiones talladas por el tiempo. De ahí su nombre, Las Caras. Además de los rostros, este geositio conserva raíces petrificadas, restos de antiguos árboles que con el tiempo, la actividad volcánica, la erosión y la acción del río Chambo fueron mineralizando hasta convertirlos en piedra. Mediante estudios también nosotros hemos podido ver que acá se petrifican todo lo que toca el agua. Por ejemplo, si dejara usted un zapato acá, dentro de 10 años ese zapato va a volverse cemento, ¿no? Es por eso que a través de la erupción del volcán Tungurahua también había gavilanes acá y uno de ellos cayó en el agua justamente y se petrificó. También hemos hallado huesos humanos, huesos de animales petrificados en este lugar. También hay raíces petrificadas, también tenemos lo que es las piedras volcánicas que bajó en el 2006. Las comunidades locales asocian estas formaciones con la antigua presencia de los Quillayacus, un pueblo ancestral que habitó la zona alrededor de 200 años después de Cristo. Su nombre en quichua significa agua amarilla. Raíces petrificadas Las Caras nos muestra que el volcán no es únicamente una fuerza destructiva, sino también creadora, conservadora y transformadora del paisaje y de la vida. Visitar Las Caras es una experiencia de exploración profunda. Este geositio se recorre a través de 3 senderos que permiten observar las formaciones, caminar entre bosques nativos, contemplar el río Chambo desde un mirador natural de 180 metros de altura y descubrir 15 vertientes de aguas minerales con propiedades curativas. Además, cuenta con un museo histórico que exhibe vasijas y artefactos hallados en la zona, probablemente pertenecientes a la comunidad Quillayacus. Cada paso es una invitación a comprender cómo funciona un territorio volcánico activo. Desde el Geoparque Mundial UNESCO Volcán Tungurahua, este geositio cumple un rol fundamental: educar, sensibilizar y conectar a las personas con historia profunda de la Tierra. Nos recuerda que habitamos un territorio dinámico,
donde la naturaleza y el ser humano han convivido por generaciones. Visitar este geositio no es solo hacer turismo, es leer la historia escrita en piedra, es escuchar al volcán sin que haga ruido y es conectar con la naturaleza porque somos un territorio vivo. Geoparque Volcán Tungurahua. Vive la naturaleza. Minga Sonora. Más conocimiento. El compromiso continúa. Minga Sonora. Solo por Identidad Radio Cultural. Minga Sonora. Y perfecto, continuamos en Minga Sonora y entramos a nuestro segmento de Pulso Médico. Antes de poder dialogar con nuestra invitada, vamos a estar atentos a un pequeño dato sobre el estrés. ¿Qué pasa cuando estamos estresados? El estrés no es solo sentirse mal, es una respuesta física. Cuando nuestro cerebro detecta peligro, aunque sea una fecha límite o un mensaje del jefe, activamos el modo supervivencia. Se libera el cortisol y la adrenalina. Nuestro corazón late más rápido y nuestros músculos se tensan. Nuestra respiración se acorta y esto sentimos que queremos huir de algún lado. Claro, el estrés es el problema de hoy en día. El resultado, dolor de cabeza, contracturas en el cuello, espalda, cansancio que no se quita durmiendo, mal humor y si se mantiene por meses prolongados, presión alta y problemas digestivos. Aquí va un dato rápido. La OMS dice que el estrés laboral es la segunda causa de ausentismo en Latinoamérica y el 70% de las consultas en medicina general tienen un componente de estrés detrás. Y aquí viene el error. Creemos que tenemos que trabajar 4 horas seguidas, sufrir y después descansamos, y eso es una mentira. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo no funciona así. La atención tiene picos de 45 a 90 minutos. Después de eso, nuestra productividad cae. Cometemos más errores y el cuerpo empieza a acumular tensión. Es como el celular. Si lo usamos sin cargarlo, se apaga. Es por ello que las pausas activas son el cargador de 3 minutos que te da 2 horas más de rendimiento. Así que para todos aquellos que nos están escuchando y observando, si están desde su puesto de trabajo, es momento de realizar una pausa activa. Y no necesitamos necesariamente ir al gym, sino que necesitamos movernos. Es decir, no quedarnos quietos, porque quizás estamos en una posición todo el día frente a la computadora, tecleando, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestra columna, nuestros ojos mantienen una sola posición. Entonces, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa activa. Aquellos que nos están escuchando y viendo, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo durante 3 minutos. Si estamos manejando, solo vamos a escuchar. Entonces vamos a sentarnos derechos, vamos a llevar la oreja derecha al hombro derecho y vamos a contar 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Me dice aquí Paul 5 nomás porque luego nos vamos de largo en el programa. Vamos a sentir el estiramiento de la oreja derecha al lado derecho del hombro. Muy bien, ahora vamos a cambiar de lado, vamos de la oreja izquierda al hombro izquierdo y vamos a sentir el estiramiento en el cuello. Nuevamente contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a trabajar un poco los hombros, vamos a subir hacia arriba los hombros y luego los soltamos hacia abajo. Sí, como cuando éramos niños y nos pedían algo y decíamos no queremos, no quiero, entonces subo los hombros y los bajo. Nuevamente subo hombros y bajo. Una vez más subo hombros y bajo. Muy bien, una vez más subo hombros y bajo. Ahora vamos a entrelazar las manos, esas manos que han pasado todo el día tecleando.
Vamos a entrelazarlas y vamos a llevarlas detrás de la cabeza. Sí, vamos a abrir los codos y vamos a mirar al techo 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a soltarnos, sentimos cómo se libera la espalda. Esa es una pequeña rutina que podemos hacer desde nuestros puestos de trabajo. También el tema de la respiración es fundamental para bajar los niveles de estrés. Ya que pasamos 8 horas viendo las pantallas, nuestros ojos suelen estar secos y nuestra respiración está en el pecho. Es por eso que vamos a cerrar un momentito los ojos. Eso, con las palmas vamos a presionar nuestro pecho y nos vamos a quedar ahí 30 segundos. Vamos a respirar, escuchar nuestro corazón. Para todos aquellos que están en el trabajo, tómense un momentito, una pequeña pausa activa. Ahora vamos a mirar, para aquellos que tenemos ventanas cerca del trabajo, a mirar por la ventana, a lo lejos, porque esto va a relajar el músculo ocular. Sí, lo más lejos que podamos. Acá el pobre Paul está con la cortina cerrada. Paul, a donde avance a ver. Eso, vamos a ver a lo lejos. Eso va a relajar nuestros músculos oculares. Perfecto, ahora vamos a respirar. Vamos a inhalar en 4 segundos por la nariz. 1, 2, 3, 4. Sostenemos el aire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhalamos por la boca. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La respiración es como un reloj, ¿sí? Mientras nosotros estamos respirando fuerte, todo lo vamos a querer hacer al apuro. Siempre es importante tomarnos estas pausas activas para poder rendir mejor en nuestros trabajos, más si nuestro trabajo es estar sentados frente a una pantalla. Bien, ahora vamos a darles otro tip, una rutina de columna y piernas. Vamos a ponernos de pie. Acá mi modelo es Paul, se va a poner de pie mientras yo doy las instrucciones. Y vamos a hacer 10 sentadillas lentas. A ver, Paul, ¿qué tal está para las sentadillas? Vamos a ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahora nos vamos a inclinar hacia adelante y vamos a tratar de tocar la punta de los pies. Eso, muy bien, vamos a tocar la punta de los pies y vamos a dejar que la espalda se estire durante 20 segundos. Aquí mi modelo Paul lo está haciendo perfectamente. Desde lo que yo veo, parece que sí alcanza la punta de los pies. Ahora vamos a marchar en el sitio, vamos a levantar las rodillas, como cuando estábamos en el cole, en la clase de educación física. Vamos a levantar las rodillas 30 segundos. Esto nos va a ayudar a activar la circulación, porque obviamente pasar sentado mucho tiempo hace que nuestra circulación se ralentice. Eso, muy bien, perfecto, Paul, muchas gracias por ser mi modelo. Hacer una de estas rutinas cada 90 minutos nos va a hacer mucho bien. Y ya van a ver que dentro de la parte del trabajo vamos a mejorar. Las pausas activas ayudan, pero no son la cura. Entonces suelen decir que el médico, ¿no? Si tienes dolor de cabeza más de 3 días por semana, toca ir al médico. O insomnio que dura más de 15 días, también hay que consultar al doctor. Dolor de pecho, falta de aire o sensación de que no puedes más todo el tiempo. Esto ya no es normal y puede ser debido a la ansiedad, a la depresión o niveles de estrés muy altos. Y sí, también se debe pedir ayuda, porque recuerden que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, sino de reconocer que tenemos alguna falencia. Para cerrar, vamos a quedarnos con esto de que el estrés no se va a ir. La vida es estrés.
según las recomendaciones que estamos leyendo. La diferencia está en cómo lo manejamos. Una pausa activa de 3 minutos cada 90 minutos te da una mejor postura, menos dolor, más concentración y menos mal genio en casa. En todo ámbito, no en la casa, en el trabajo, porque a veces cuando estamos estresados, venimos, nos desquitamos con el primer compañero que vemos en el trabajo. O llegamos a la casa y nos desquitamos hasta con el perro que viene a saludarnos. Entonces eso no es correcto. Nos identificamos que tenemos indicios de estrés. Lo mejor es optar por alguna actividad física o las pausas activas que acabamos de hacer. Si tienen algún tema de salud que quiere que tratemos en este espacio de Pulso Médico, no olviden escribirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos aquí a través de Radio Identidad Cultural. También nos pueden volver a escuchar en nuestros programas en la sección podcast visitando Radiotech Identidad Radio Cultural. Además estamos presentes en Facebook y YouTube como Identidad Radio Cultural. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Te voy a contar algo grandioso que está pasando en nuestros pueblos ancestrales. Cuéntame, Tita Inti. Mira esto. ¿Quieres saber qué es? Sí, ¿qué es? Es un símbolo de la unidad. En el centro del mundo, el espíritu de la tierra y la memoria de un pueblo milenario muestra sus tradiciones y ritos ancestrales. Las formas y las texturas no solo revelan sus secretos, sino la sabiduría de nuestros artesanos, que con sus manos crean tradiciones rindiendo tributo al pasado, haciendo eco de nuestros ancestros. ¡Qué hermoso! Nosotros somos parte de todo esto. Seguro que sí. La tierra posee una memoria milenaria. En cada grano se custodian secretos ancestrales con el sabor y la esencia pura del suelo. Las herramientas de trabajo son el emblema de abundancia y fertilidad de nuestra tierra. Aquí cosechamos los frutos de un sueño, y el agua es la fuente de la vida, la purificación y la hermandad. Por eso, somos memoria y herencia sagrada, pero también esa nueva generación que respira esperanza. Cuando el pingullo se armoniza con el bombo y en el aire resuenan los ritmos ancestrales, los danzantes se conectan con la madre tierra y se crea una verdadera sinfonía de sonidos, texturas y colores. Una obra de arte ancestral no solo tiene detalles hermosos, sino también un significado profundo. En cada paso se transforma la fibra natural y los trozos de lana cobran vida en una obra maestra que suspira leyendas y construye autenticidad. Ahora estamos juntos y cada vez más fuertes. Salasakakuna, puruakuna, ñakpa ayllimi kanchi. Shuklla hatun, llaktapimi yachaykunata rakinchi. Ñawpakñán, el latido ancestral.
Mundial UNESCO, Volcán Tungurahua. Somos un territorio vivo. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora, la palabra que trabaja. Dicen que donde hubo fuego, también nace vida. 9 cantones nacidos del volcán te invitan a sentir su fuerza. Sabores con memoria, que no solo se comen, se heredan. Fiesta que brota como lava, imparable, viva, ancestral. Manos que visten a un país entero, hilo a hilo, historia a historia. Aromas de tierra fértil que se transforman en manjares inolvidables. Un destino para caminarlo, reírlo, sentirlo con el alma. Calzado que pisa fuerte, hecho por gente resiliente. Aventura que ruge como el volcán y estremece hasta el corazón. Arte que florece entre barro, palma y tradición. Cocina que reconforta, que emociona, que nunca se olvida. Del fuego nace la vida. Tungurahua, 9 cantones, una sola fuerza que arde y florece. Esto es una primera impresión. Olores que te hacen mover. Texturas que te hacen sentir. Aromas que puedes saborear. Pasión fusionada con talento. Historia e identidad que se abre a cada paso. Porque somos el mundo dentro de otro mundo. Somos todo y mucho más. Somos turismo. Vive Tungurahua. Fue la fuerza de la naturaleza lo que nos unió por primera vez. Y una vez más, su magia lo está logrando. Estar en Tungurahua es más que mirar un paisaje. Es un viaje donde el volcán convive con el frescor de sus aguas termales. Una experiencia que permanece en la memoria, con sabores que emocionan, cultura que vibra en cada fiesta y tradición, cantones que susurran sus historias y caminos que invitan a volver. Del fuego nace la vida. Vive Tungurahua. Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Minga Sonora, la palabra que trabaja. Minga Sonora. Y continuamos en nuestro segmento Pulso Médico. Vamos a hablar sobre una enfermedad que no da síntomas, pero que si no la controlamos nos puede dar un infarto o un derrame cerebral sin aviso. Se llama hipertensión o presión alta, y en Ecuador 1 de cada 3 adultos la tiene. Lo peor, la mitad no lo sabe. En estos 10 minutos vamos a abordar este tema de la hipertensión, cómo detectarla, qué la sube sin que nos demos cuenta y 3 cambios que bajan la presión sin pastillas. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de nuestras arterias. Cuando esa fuerza es muy alta todo el tiempo, el corazón trabaja forzado. Entonces, ¿por qué decimos que es silenciosa? Porque se puede tener 160/100 y no sentir nada, ni dolor de cabeza, ni mareo. Solo cuando ya hay daño aparece el síntoma. Es como manejar con la llanta baja. El carro anda, pero se va dañando el motor por dentro. Los órganos que más sufren son el corazón, el riñón, el cerebro y los ojos. Por eso la presión alta es la primera causa de infarto, ACV e insuficiencia renal en el país. No es solo la sal,
sino que estos son los 4 ladrones silenciosos. Como primero tenemos la sal escondida. No es el salero de la mesa, es el pan, las sopas de funda, los embutidos, las papas fritas. Una funda de papas tiene el 40% de la sal que deberíamos comer en todo el día. Este es un dato muy importante para aquellos que quizás decimos, nos saltamos del almuerzo y me como unas papitas de la esquina. El sedentarismo también es una de las causas. Si pasamos 8 horas sentados y no hacemos 30 minutos de caminata diaria, nuestras arterias se ponen rígidas. El ejercicio es como el aceite para las tuberías. Y respecto justamente a lo que mencionábamos del estrés y de las pausas activas, es importante mantenernos siempre realizando ejercicio, ¿sí? Si no viene en el puesto de trabajo, después del trabajo poder hacer alguna actividad física. También tenemos otro punto que es el estrés crónico. Cuando vives tenso, tus vasos se contraen y la presión sube. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. También el alcohol y el sueño malo. Aquí un dato importante: 3 cervezas seguidas suben la presión 24 horas. Y dormir menos de 6 horas por la noche desregula todo tu sistema. Un dato clave: si tenemos, todos tenemos acá al papá, a la mamá, a los abuelitos con presión alta, el riesgo se duplica. No es por una cuestión de destino, es un aviso para cuidarles más. Así que atentos todos. En casa, si tenemos papá, mamá, abuelitos, igual ahora más jóvenes nos dan ya las enfermedades, tenemos que estar pendientes de la presión arterial alta. Y muy bien, es momento de recibir a la doctora María Teresa Peña Herrera. Ella es ginecóloga del Patronato Provincial de Tungurahua, médico general especialista en ginecología y obstetricia, PhD en Ciencias Médicas por la Universidad del Zulia, máster en Gerencia de Servicios de Salud de Uniandes y con diplomados en Medicina Materno-Fetal. Bienvenida, doctora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto encontrarme acá y acompañarles nuevamente. Muchas gracias por recibir esta invitación. Sabemos que el embarazo es una etapa de cuidado, esperanza y preparación para la llegada de una nueva vida. Sin embargo, en algunos casos pueden presentarse situaciones que adelantan el nacimiento del bebé. Hoy conversaremos sobre el parto prematuro, sus causas, señales de alerta y la importancia de la prevención. Coméntenos, ¿qué es el parto prematuro y cuáles son sus principales causas? Bueno, al hablar nosotros de parto prematuro, hablamos ya de modificaciones cervicales, de actividad uterina que puede presentarse entre las 22 hasta las 36.6 semanas, presentando diferentes causas o diferente origen. Nosotros sabemos que una de las mayores causas de ingreso dentro del área de hospital son los partos prematuros, que nosotros debemos tomar parámetros de alta sensibilidad y especificidad para identificar cuáles son los factores de riesgo que puede presentar cada paciente para presentarlo. Para nosotros prevenir un parto prematuro es importante que la paciente acuda de manera obligatoria a sus controles prenatales, identificar cualquier tipo de factores de riesgo que puedan presentarse. Al hablar de parto prematuro, nosotros tenemos un origen multifactorial. Este origen multifactorial va a incluir la sobredistensión uterina, que se va a presentar principalmente por el aumento del tamaño del bebé a medida que pasan las semanas de gestación. Puede haber sobredistensión también en embarazos múltiples, puede haber una focalidad infecciosa. Es importantísimo que nosotros como médicos identifiquemos todos los factores de riesgo de infección vaginal, de infección de vías urinarias, otros focos infecciosos que no están asociados incluso al área ginecológica, como riesgo de pielonefritis, apendicitis, factores de riesgo de inflamación o infección subclínica. Nosotros sabemos que cuando tenemos pacientes con menos de 32
32 semanas que presentan infecciones a repetición, su riesgo de amenaza de parto prematuro va a ser mayor. Y no solo el riesgo de parto prematuro, sino el riesgo de ruptura prematura de membranas, de infecciones interamnióticas, que pueden complicar el nacimiento de un bebé y aumentar los factores de riesgo de cada una de las pacientes. Es importante que cuando nosotros hagamos el seguimiento a una mujer embarazada, identifiquemos y la tratemos de una manera adecuada. Un problema muy frecuente dentro de nuestro medio, en el medio de salud, es que no sabemos datar la fecha de última menstruación. Es indispensable que todos los médicos calculemos exactamente cuándo es la fecha de última menstruación de una paciente. Es importante que nosotros también identifiquemos al realizar la anamnesis todos los factores de riesgo y las patologías asociadas que pueden basarse en tratar síntomas acompañantes o pensar en una tocólisis, que es el procedimiento mediante el cual nosotros damos medicación para que disminuya la actividad uterina. Es importante que nosotros hagamos un examen físico adecuado, veamos si la paciente tiene fiebre, si la paciente presenta signos de peritonismo, tiene puño-percusión positiva, signos de infecciones urinarias, verificar si existen movimientos fetales, verificar si existe en realidad dinámica uterina o actividad uterina que pueda generar estas modificaciones cervicales. Es importante también que nosotros busquemos cualquier tipo de origen que pueda desencadenar un parto prematuro. En la exploración obstétrica, siempre verificar la frecuencia cardíaca fetal, siempre verificar el tipo de actividad uterina, la altura de fondo uterino, cada cuánto presenta contracciones uterinas. Es importante también realizar un estudio completo, realizar una tocometría, un monitoreo fetal electrónico para ver si existe alguna alteración dentro de la actividad uterina, de la frecuencia cardíaca fetal, realizar un correcto registro cardiotocográfico, realizar una ecografía para valorar el peso fetal, pero sobre todo realizar una ecografía transvaginal para verificar la medición que tiene el cuello uterino de una paciente. Perfecto, doctor. Es decir, que son muy importantes los controles prenatales justamente para identificar a tiempo si puede existir o no un parto prematuro. Exacto. Nosotros como médicos, ginecólogos obstetras, tenemos la obligación de, al captar a las pacientes, realizarle un control periódico, ver factores de riesgo, realizar una historia clínica completa, verificar si existe signos de algún tipo de infección, de algún tipo de complicación, estabilizar a la paciente y una vez estabilizada llamarle a la paciente y hacer un segundo chequeo y de esta manera hacer los controles paulatinos de acuerdo a las semanas de gestación. Como algún rato, yo ya lo dije acá, hasta las 28 semanas mensual, desde las 28 a las 32 cada 3 semanas, de la 32 a la 36 cada 15 días y de la 36 en adelante hasta el momento del parto. Es importante que nosotros al elaborar la historia clínica sepamos todos los factores de riesgo que puede presentar una paciente, como partos prematuros previos, abortos previos, si fueron abortos provocados, si se realizó con misoprostol, si se hizo un legrado, si la paciente tuvo problemas para embarazarse, entre otros. Es importante que nosotros evaluemos cada riesgo de acuerdo al tipo de pacientes. Recordemos que puede haber embarazos simples, embarazos múltiples que nosotros debemos identificar, ¿no? Y lo importante es que al momento en que nosotros identifiquemos a una paciente que está entrando a una amenaza de parto prematuro, los signos de infección, en caso de ser necesario, madurar los pulmoncitos del bebé, utilizar uteroinhibidores hasta que nosotros podamos resolver el factor que está generando el parto prematuro. Claro, y en el caso de que se dan los partos prematuros, ¿qué cuidados especiales se debe tener al tener un parto prematuro? Al tener un parto prematuro es importantísimo considerar de cuántas semanas está la paciente el momento que da luz, ¿no? Nosotros sabemos que un embarazo a término es más de 37 semanas, pero nosotros vamos a tener prematuros inmaduros, pretérminos extremos, vamos a tener pretérminos moderados, pretérminos tardíos. Recordar siempre que un bebito entre más cerca esté de las 37 semanas va a tener menos morbimortalidad, ¿no?
Sin embargo, si nosotros nos encontramos con bebitos de menos de 28 semanas, son bebés que van a ingresar a la neonatología, terapia intensiva, van a necesitar cuidados especiales, van a estar sometidos a diferentes tipos de tratamiento. Entonces, si nosotros hablamos de prematuros muy lejanos al término, van a tener mayores factores de riesgo. Sí, entonces es muy complicado este tipo de manejo. Lo ideal es que nosotros tratemos de llegar siempre al final del embarazo, que nosotros hablamos de las 40 semanas. Claro que hay circunstancias en las que no se va a llegar a las 40 semanas, ¿no? Por factores de riesgo diferentes. O también puede llegar a término no solo por un parto prematuro que se dio de manera espontánea, sino que en algunos de los casos se toma decisiones como finalización de embarazo en cuadros de preeclampsias muy graves, de eclampsias, en colestasis, bueno, dependiendo de cada una de las pacientes. Si nosotros tenemos pacientes que han tenido ruptura de membranas en etapas muy tempranas, recordar que existe factores de riesgo en el desarrollo pulmonar, ¿no?, del bebé. Entonces, cada bebé es un mundo totalmente diferente, por lo cual es importantísimo diagnosticar y prevenir todos estos cuadros a tiempo. Claro, y también se genera un impacto emocional al tener un parto prematuro, no solo en la madre, también en el padre, en la familia. En su experiencia, ¿cómo se sobrelleva una noticia así? ¿Cómo es el impacto emocional? Es muy complicado el hecho de que nosotros podemos valorarlo como profesionales y como padres, ¿no? Son dos sentimientos totalmente distintos. Yo pasé por un parto prematuro en mis gemelos. Mis niños nacieron de 34 semanas, estuvieron en cuidados intensivos. Y muchas veces uno, al ser profesional de la salud, hace su trabajo como profesional, pero ya al ponerse en los pies de los padres, nosotros debemos ser mucho más humanos. Algo que se ve que falla mucho en el medio, hablo en general, no hablo de la provincia ni de mis colegas, es que nosotros no generamos un vínculo importante con nuestros pacientes. Es importante entenderlos, es importante que nosotros como médicos les expliquemos las situaciones que van a pasar, el impacto emocional. Para una madre, para un padre no es nada fácil ver a un bebé en termocuna, intubado, que le expliquen que puede pasar alguna u otra cosa. Gracias a Dios, nosotros a nivel de provincia y a nivel de país vemos un desarrollo en el área de neonatología, de pediatría, que es increíble, ¿no? Pero nosotros como ginecobstetras sí debemos tratar de llegar siempre al final, ¿no? Para evitar ingresos. Es algo muy doloroso, puede generar problemas no solo en la madre, en el padre, sino también en el recién nacido, ¿no? Los vínculos afectivos son totalmente distintos. Claro, siempre hay que no olvidarnos de la parte humana, como lo mencionaba, doctora, el tema de ser empáticos también, la experiencia que nos contaba, el tema de quizás tener estas dos perspectivas como madre, como profesional de la salud. Al respecto de eso, ¿existen avances en cuanto a la parte de neonatología en el tema de prevención justamente de partos prematuros? Bueno, con lo que estaban aplicando el ESAMIN, nosotros como médicos, bueno, no solo en el área pública, sino en el área privada también, nosotros vamos preparando a la paciente explicándole cuáles son cada uno de sus factores de riesgo, explicándole cuáles son los signos de alarma. Nosotros como médicos especialistas tenemos la obligación de llegar a la paciente y de explicarle cuáles son cada uno de los factores de riesgo para que pueda desencadenarse un parto prematuro. Porque la idea es que no llegue a un trabajo de parto prematuro. Nosotros recordemos que cuando existe una amenaza de parto prematuro, es decir, menos de 3 centímetros de dilatación, nosotros podemos hacer algunas cosas para evitar que exista una dilatación, ¿no? Aunque hay ocasiones en las que por A o B circunstancias se requiere finalizar el embarazo. Entonces nosotros debemos siempre conversar con nuestras pacientes para que tengan toda la apertura de explicarnos, por ejemplo, doctora, me mojé, sentí que se me fue el agua de la fuente, o doctora, no le siento al bebé, o doctora, se me está poniendo la pancita dura cada 10 minutos. Nosotros debemos ponernos en la posición de la paciente y explicarle, porque si nosotros no les educamos, explicándole los factores de riesgo, los signos de alarma, no le hemos hecho una evaluación médica adecuada, no se ha hecho exámenes de laboratorio adecuada, le estamos exponiendo a nuestro paciente a mayor cantidad de complicaciones. Perfecto, doctor. Un mensaje final para todas las mamitas que quizás son primerizas y siempre hay ese temor como mamá primeriza de estaré haciendo bien las cosas, estoy yendo a los chequeos o no estoy yendo bien.
¿qué les podríamos decir? Que tengan paciencia, que disfruten su embarazo, que tengan toda la confianza de explicarles a sus médicos lo que sienten, lo que necesitan, de preguntarles cómo van a ser los controles, cuáles son las ecografías principales, qué molestias tienen, qué en caso de emergencia qué deben realizar. Nosotros como médicos tenemos la obligación de apoyar a nuestros pacientes, independientemente de donde le veamos, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de explicarle todo lo que puede suceder con su embarazo, porque para eso estamos nosotros, y es importante siempre tener el apoyo de la familia, ¿no? No todos los embarazos son iguales, no todas las mujeres son iguales, no todas las parejas, ni todas las historias son iguales. Como usted lo decía, tratemos de ser más empáticos y tratemos siempre de apoyar a las mamitas. Así es, agradecemos mucho la presencia de la doctora María Teresa Peña Herrera por esta valiosa información para nuestras familias y para todas las mamitas. Muchas gracias, doctora. Con todo gusto. Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. Entre gigantes volcanes existen lagunas, ríos, flora y fauna, que son parte del patrimonio geológico y natural de nuestro planeta. En el punto más cercano al Sol, en Ecuador, se encuentra un tesoro geológico de relevancia mundial. Geoparque Volcán Tungurahua. Aquí están Guano, Penipe, Baños de Agua Santa, Patate y Pelileo. Ubicados en las provincias hermanas de Chimborazo y Tungurahua, un solo territorio y un solo corazón. Respetamos a nuestros pueblos indígenas, Salazaca y Puruá, por su sabiduría y conocimiento ancestral. Las actividades de geoturismo nos hacen vibrar los sentidos. La geoconservación, la geoeducación y el desarrollo sostenible son una prioridad. Somos orgullosos de nuestra tierra. Promovemos la industria local y artesanal, con oportunidades y participación con igualdad de género. Hoy estamos impulsando nuestro geoparque, pensando y actuando positivamente. Seamos actores vivos de este cambio, conservando nuestro patrimonio geológico para presentes y futuras generaciones. Aquí estamos para que lo vivas, lo sientas, lo disfrutes y lo cuides. Estamos listos. Somos Geoparque Volcán Tungurahua. Vive la naturaleza. En la Minga, la inteligencia es sonora. Minga Sonora. Minga Sonora. La palabra que nos da identidad. En Identidad acercamos la cultura a nuestra gente. Y Minga Sonora es el escenario predilecto de sus protagonistas. Revisemos nuestra agenda cultural.
Minga Sonora. Llegamos a nuestra agenda cultural. Vamos a llegar con la agenda cultural a través del séptimo arte, el cine, que también es una forma de preservar la memoria, fortalecer la identidad y generar espacios de encuentro entre culturas y miradas diversas. En nuestro país, festivales como Kunturñawi se han convertido en importantes plataformas para la difusión del cine ecuatoriano y latinoamericano. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Amaris Bravo de la Fundación Arte Nativo, quien nos va a comentar sobre el Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñawi. Bienvenida, Amaris. Qué gusto, mi estimada. Mi nombre es Amaris Bravo, pertenezco a la Fundación Arte Nativo y estamos aquí muy gustosos de compartir este espacio para poder nosotros difundir los eventos y actividades que vamos desarrollando como Festival Kunturñawi. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las y los radioescuchas. Perfecto, estimada Maris. Te comento, también Radio Identidad Cultural se transmite en vivo. Entonces, si nos podemos ubicar la cámara centrada en el rostro para aquellos que nos siguen a través de nuestra plataforma online y que estén pendientes de esta entrevista. Claro que sí. Gracias, Damaris. Y para conocer un poco más del Festival de Cine Kunturñawi, es importante también conocer quiénes conforman este festival, es decir, la parte humana. ¿Quiénes están detrás del festival, Amaris? Claro que sí. Dentro de el equipo técnico del festival se encuentra encabezado por Piedad Zurita, que es de hecho la gestora cultural detrás de estos dos festivales que desarrollamos como fundación, que precisamente es la directora de este festival y también la productora de otro festival que también nos encontramos desarrollando, que se llama Festival Guaguas al Cine. Entonces, encabezando esta tarea tan estratégica y tan laboriosa que es la de la gestión cultural aquí en el país, está Piedad Zurita y su equipo técnico. Dentro de comunicación se encuentra Gaby Rodríguez, Bélgica Chela también, y bueno, de la par también estamos acompañándole con algunos colaboradores voluntarios que nos sumamos también a esta área de gestión. Así es, como lo mencionabas, la gestión cultural es una área bien laboriosa en nuestro país. Y coméntanos, ¿cuál es la agenda planificada para esta edición del festival? Repetimos la pregunta, estimada Maris. Coméntanos, ¿cuál es la agenda planificada para esta edición del festival? Bueno, por el momento lo que puedo comentarles es que se encuentra ya lanzada la convocatoria del festival, de la 15ª edición del Festival Kunturñawi, y en adelante pues bueno, lo que nos compete hacer como equipo de trabajo pues es desarrollar la recepción de inscripciones de las películas, cortometrajes y demás productos audiovisuales que se puedan registrar dentro de la plataforma Film Freeway, que es con la que estamos trabajando en este momento, y que justamente si ustedes pueden ingresar allá pues estará listo el enlace para las inscripciones para que nos puedan presentar su producto, y a partir de eso procedemos nosotros a la parte curatorial, que justamente está ya el equipo seleccionado de curadores para este festival y más bien estamos como expectantes a recibir todo el material que nos llega tanto de aquí del Ecuador como también de hermanos países latinoamericanos y también de otros continentes. Perfecto, y para todos aquellos cineastas, entusiastas por el séptimo arte que desean justamente enviar sus propuestas, ¿cuáles son los ejes curatoriales que se están trabajando para la selección?
Ya. En cuanto a, bueno, se van a receptar de hecho cortometrajes de hasta 25 minutos y largometrajes a partir de 60 minutos dentro de las bases técnicas. Hasta, si no estoy mal, los formatos se pueden subir hasta 5 gigabytes, porque la plataforma mismo tiene dentro de sus reglamentos que no permite subir más con un mayor número de peso. De manera general, las películas y cortos internacionales pues entran para la parte de reconocimiento, más no para la competencia. No entran a competir dentro del festival, únicamente los cortos nacionales entran para la competencia y para justamente recibir los premios, que de hecho eso contábamos justo el día viernes que estuvimos en Quito en el lanzamiento de la convocatoria. Nos preguntaban en dónde va a ser la premiación y bueno, eso sí puedo adelantarles que la premiación se va a realizar acá en la ciudad de Riobamba, en el Teatro León, para el mes de noviembre. Perfecto. Y también dentro de los festivales siempre tenemos el apartado de actividades formativas. ¿Qué tipo de actividades formativas se van a desarrollar en esta 10ª edición del Festival Kunturñawi? Claro que sí. De la mano tenemos algunos talleres. El más importante de ellos puedo mencionar el laboratorio, el Kuntur Lab, que también se va a estar desarrollando acá en la ciudad de Riobamba. Y ese está programado más o menos para agosto. Entonces, bueno, eso sí, les recomiendo mucho que sigan nuestras redes sociales porque ahí va a estar subida toda la información, tanto de talleres como la próxima programación que se pueda realizar una vez realizada la parte curatorial del festival. Perfecto. ¿Y nos podrías un poquito más detallar el tema de las bases? Mencionabas que tienen una plataforma de acceso a las personas que desean postular. ¿Cuál es la descripción del enlace para que puedan subir? ¿Y hasta qué fecha límite está puesto para poder postular al festival? Ya. El Festival Kunturñawi justamente abrió la inscripción para la convocatoria este 15 de mayo, que estuvimos en Quito, y de hecho ya hay algunas películas inscritas que justamente fueron acudieron al evento presencial, y justamente entre ellas de los que les puedo mencionar está Yedra, Viejos Malditos, que son algunas de las fuertes que nos están acompañando este año. Y bueno, de manera general, las inscripciones van a estar abiertas en la página Film Freeway, en la página del Festival Kunturñawi, que también nos encuentran en nuestra página web como festivalkunturñawi.org. Y ahí van a poder encontrar toda la información sobre las inscripciones, así de manera general. Ahí también se encuentran colgadas detalladamente las bases técnicas del festival, todos los lineamientos y sobre todo eso, que va a realizarse todo este proceso a través de la plataforma Film Freeway. Perfecto, Amaris. Entonces, para todos los que nos escuchan y nos observan, recuerden la plataforma en la que van a poder hallar esta información para que puedan postular. Amaris, coméntanos cómo podemos desde la ciudadanía apoyar al festival. Bueno, como ciudadanía es bastante importante que nosotros entendamos que este acceso al cine es un derecho cultural que tenemos todas las y los ciudadanos, y el que podamos ser partícipes de todos estos eventos. Una vez que ya termine la etapa curatorial, nosotros nos encargamos de subir toda la programación y la distribución de las proyecciones que vamos a tener durante el festival. Y justamente vamos a estar recorriendo algunas provincias del Ecuador, y le invitamos de manera general a todos los escuchas y personas que estén viendo esta transmisión, pues que se animen a visitar nuestras redes sociales y que estén pendientes justamente de esa programación, porque probablemente estemos visitando alguna localidad cercana a donde ustedes vivan, y
pues eso, invitarles a que sean partícipes de esto, que son accesos gratuitos, ¿no? De cine ecuatoriano, que normalmente pues tiene un costo, pero justamente gracias a los convenios y alianzas que tenemos como fundación y sobre todo como festival, y el alcance que ha logrado tener este festival, pues vamos a tener acceso gratuito a muchas producciones ecuatorianas e internacionales que normalmente no las encontramos subidas en plataformas digitales. Perfecto, entonces hay que estar pendientes de las bases de convocatoria. Aún estamos a tiempo de poder postular para aquellos cineastas emergentes, los que tenemos, por ejemplo, aquí en la provincia de Tungurahua, varios cineastas independientes, aún están a tiempo de poder subir sus trabajos y ser parte de la selección. Y al respecto de la selección, Amaris, ¿cuántos son escogidos en la convocatoria nacional y cuántos en la internacional? Bueno, eso depende mucho de cuál sea la acogida que tengamos dentro de las inscripciones. Ahí justamente el año pasado recibimos alrededor de unas 70 producciones y se fueron distribuyendo alrededor de unas 25 en total. Entonces, depende mucho del número de inscritos que tengamos este año para justamente, y bueno, del proceso curatorial también de nuestros curadores, del material que ellos también nos den ya para empezar con la programación. Sí, depende mucho de la cantidad de inscritos, así que por eso mismo les invitamos a que se animen a inscribir sus cortos y largometrajes. Perfecto. Y un mensaje final, Amaris, para aquellos que están apostando por hacer cine en el país. Bueno, a los colegas gestores culturales, a quienes se dedican a hacer esta gran labor de producir dentro de nuestro país y sobre todo la etapa de distribución, que es como que la más compleja, animarles a que formen parte de este tipo de espacios como el Festival Culturñahui, porque nos ayuda a acercarnos muchísimo al público, ¿no? Al público nacional, y sobre todo nos permite hacer conocer todo el trabajo y toda la labor que realizamos como artistas nacionales, ¿no? Entonces, animarles a que sigan produciendo, a que sigan llenando y poniendo nuestro nombre como Ecuador en alto también, porque recordemos que justamente les conversaba de Yedra, es una película que va a estar dentro de nuestro festival, pues también ha ganado un premio en Venecia. Entonces, animarles a que sigan con sus creaciones y que sigamos compartiendo todo este arte con nuestro público nacional y también con público internacional, porque somos muy capaces de todo eso. Muchas gracias por tus palabras, Amaris Bravo, por compartir con nosotros la programación y proyección del Festival de Cine Culturñahui. Así que todos atentos para que podamos asistir y apoyar al cine que se está haciendo en el país. Hemos llegado al final de Minga Sonora. Gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de información, reflexión y cultura. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestros programas en podcast a través de la Radioteca de Identidad Radio Cultural. Soy la licenciada Victoria Vasco y será hasta una próxima emisión de Minga Sonora, la palabra que trabaja. Nuestros micrófonos se apagan por hoy, pero la minga continúa. La minga continúa. Identidad Radio Cultural presentó Minga Sonora. Minga Sonora, la palabra que trabaja.